Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie Yer, el agua de los 4 elementos. Cuando desapareciste no me gustó que cayera la lluvia. Me extrañaste, ¿verdad? Sí, me sentí muy sola, te extrañé demasiado. Yo también te extrañé. Te anhelaba y te extrañaba terriblemente. Pero ahora hasta me gusta la lluvia, porque me hizo quedarme más tiempo contigo, ya que te quedaste atrapada bajo la lluvia ahora conmigo. Al menos la lluvia que caía sin importarles cuánto se mojaran, como una verdadera tormenta, les daba más tiempo de estar juntas. Apo estaba feliz de haberse reconciliado finalmente con la edad, y aún más contenta de ver que sus sentimientos no habían cambiado. El amor seguía igual que antes. ¿Te gusto tanto? Me gustas mucho. Entonces llamaré a mi madre para avisarle que llegaré tarde. Ya paró de llover y me iré a casa, no me quedaré aquí contigo esta noche. No hagas eso. Creo que deberías preocuparte por tu mamá. Deja de descansar temprano, mañana yo te llevaré a casa. Siempre actúas como si tuvieras algún plan. ¿Intentas engañarme con algún plan malvado? No tengo ningún plan, solo quiero quedarme aquí contigo. De hecho, Lara también quería quedarse con Apo mucho más tiempo. Incluso agradecía la lluvia pensando que era el momento perfecto para pasar más tiempo juntas. Quería estar cerca de Apo y disfrutar el momento, sintiéndose reconfortante. Cuando Apo apoyó la cabeza en su hombro, simplemente la dejó descansar mirándola con libertad. Hasta que al mirar sutilmente a Apo notó que quizás Apo se había dado cuenta, o quizás había apartado un poco, de modo que sus rostros casi se tocaban. La nariz de Apo terminó tocando la suya, pero antes de que la situación pudiera avanzar, la hada se apartó, con la excusa de que algo había interrumpido el momento. Tengo hambre. Estoy en plena fase de crecimiento, ¿sabes? Entonces, ¿qué hay para comer aquí en tu casa? Solo fideos instantáneos. Elige el sabor que quieras. Espera, no me digas que comes solo esto todos los días. Desde que desapareciste como más porque me hace sentir menos sola. Eso no tiene sentido. A ver, se te está cayendo el cabello consumiendo tanto sodio. Y no tienes la nevera llena de vino, no comes nada sano. La hada refunfuñó sin mucha seriedad, mientras pellizcaba juguetonamente las mejillas de Apo. Tras darse cuenta de lo descuidada que Apo había sido con su salud durante el tiempo que estuvieron separadas, se preocupó. Tan solo un mes de separación parecía haberle afectado más de lo que imaginaba. Eso fue lo que la hizo ceder fácilmente y reconciliarse. Entonces, ¿comes cosas saludables? ¿Qué es saludable? No hay nada en mi casa. Espera, te tengo a ti. ¿A mí? Sí, eres lo mejor para mi salud. Ahora Apo se había dado cuenta de que los suaves labios de la hada eran lo mejor para ella. Y viendo lo mucho que esto parecía agradar a Apo, la hada no pudo evitar sonreír, preguntándose cuánto quería Apo más de sus besos, ya que nunca parecían ser suficientes. ¿Mar Alegre? Es el nombre del plato del chef. ¿Recuerdas? Nunca te lo dije, ¿verdad? Ese nombre salió de ti. ¿Hay algún otro secreto que no me hayas contado? Si nos amamos, deberíamos ser sinceras. Tengo hambre, la hada. Siempre dices cosas que me confunden. Deberías dejar un espacio entre las palabras. Tengo hambre, la hada. O mejor aún, la hada, tengo hambre. No me equivoqué, ¿verdad? O quizás tú también tienes hambre de mí. ¿Comamos ramen juntas? Era una frase sencilla, pero dicha con tanta sinceridad que la hada no supo qué hacer. Apo lo decía con el rostro serio, pero con las mejillas y las orejas sonrojadas, como si ocultara algo de timidez, a pesar de no haber bebido vino. Pero su comportamiento hacía que la hada se sintiera ebria de la sinceridad de Apo, sin saber qué hacer con sus propios sentimientos. ¿Cuántas veces, después de todo, la hada había caído en la trampa de Apo, feliz de ser conquistada? La hada, dime, Apo, ¿qué quieres? ¿Seguimos o nos quedamos aquí? Apo preguntó por los sentimientos de su amada, luego de alejarse de la cercanía de sus labios, que ambas habían disfrutado tanto. Parece que el tiempo que pasaron separados durante casi un mes, debido a malentendido y el tiempo que pasaron sumidos en la tristeza, avivaron el anhelo y el deseo. Nada de lo que dijeron, por completo, hizo que sus corazones se anhelaran más que nunca. ¿Y tú, Apo, qué esperas como respuesta? La hermosa mujer preguntó sin dejarse vencer, a pesar de la vergüenza, a punto de estallar por lo suave y cuidadosa. A punto de estallar por lo suave y cuidadosa que era Apo, pudo interrogarla sin dudarlo, aunque sentía lo mismo, la vergüenza le impidió emitirlo. A la hada le encantaban los besos de Apo. No importaba si era su primer beso, la víspera de su cumpleaños, incluso el beso actual, donde sentía que Apo estaba abrumada por el anhelo y el deseo. Ninguno de esos besos la hacía sentir mal, al contrario, la adoraba, porque la debilitaban, como si la derritieran, y la hacía desear más. Quiero saber la respuesta según tus sentimientos, y si te digo que pares como la última vez, entonces me voy a detener inmediatamente y no cruzaré los límites. La hada sonrió al ver que Apo sin duda estaba completamente absorta en el amor igual que ella. Era una repetición del momento de su primer beso, donde Apo tuvo que contenerse, impidiendo ir más allá de lo que debía.
La situación ahora era similar. La Hada sabía que si decía que no estaba lista para dar el siguiente paso en el romance, Apo respetaría eso y no lo obligaría. Entonces la respuesta es: haz lo que quieras, Apo. Observó atentamente a la mujer mayor, quien ahora, con ambos brazos apoyados sobre sus hombros, la abrazó por el cuello de otra forma diferente, como si se entregara a ese juego. Esto solo la hizo desear más, como si cayera en una trampa de la cual sabía que no podía escapar, pero que tampoco quería. ¿Me vas a comer? La pregunta susurró en su oído, suave como una prueba, para ver si Apo podía controlar sus propias emociones. Después de esa pregunta, todo entre ellas, incluido el significado de hambre, parecía transformarse en algo mucho más apasionado. Y tras compartir ese momento, los besos de profundizaron. Apo, sin dudarlo, exploró los sabores del amor en cada toque, como si finalmente pudiera seguir adelante. El creciente calor entre ellas las llevó a un lugar sin retorno, donde lo que parecía una batalla de voluntad se convirtió en una danza de rendición. La cama donde había discutido antes ya no parecía importarles. Ya no había necesidad de dormir en el sofá. Ahora estaban juntas, cerca, recostadas en la cama que se hacía más pequeña a medida que se acercaban. Tiró de su camisa, pero Apo no se resistió. La jefa parecía más que dispuesta a darle cariño a su amada, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Y ahora, quien siempre se sentía tan segura en su presencia, estaba completamente perdida en la emoción, aun mirando a la otra persona que nunca imaginó verla de esa forma. Me miras como si fueras a comerme. ¿Tienes hambre de mí, Lada? No me molestes. No tienes por qué tener miedo. No tengo miedo, solo estoy avergonzada. Confía en mí, Lada. Esas palabras pronunciadas con voz suave y cariñosa hicieron que Lada se sintiera tranquila y segura, aunque el camino que la guardaba era desconocido y estaba lleno de nuevos sentimientos y emociones. Estaba lista para seguir con Apo, entregándose a la confianza y el amor que las unía. Era como una ola en el mar, arrastrada por la lluvia torrencial, una fuerza natural que las guiaba por todos los caminos. Cuando finalmente la empujó a la playa, donde las lágrimas se convertían en dulzura, la experiencia del amor entre ellas era como el mar calmándose. Y así se formaría una nueva ola. Con cada noche que pasaba, su conexión se hacía más profunda, guiada por el amor incondicional que compartían. La mañana siguiente en la casa de campo comenzó de nuevo, pero en ese momento las suaves olas y el agua tibia aún no despertaban de ese dulce y emocionante sueño. Era como si ambas se llenaran de amor, compensando las heridas del pasado, las heridas del malentendido. El periodo de sufrimiento y angustia había llegado a su fin. La hermosa joven abrió lentamente los ojos, adaptándose a la luz matutina que entraba por las cortinas. La Hada se movió ligeramente, como si aún tuviera sueño y cansancio, pero pronto se dio cuenta de que no podía estirarse ni darse la vuelta en la cama, porque había otra persona a su lado, muy cerca, abrazándola. ¿La Hada está despierta? Apo. Apo miró a la mujer más joven, que todavía la observaba con ojos somnolientos. Para sentir el movimiento de la Hada, rápidamente se despertó y saludó a su amada en la primera mañana después de que se reconciliaron. Y este fue el primer día que su romance fue más allá de lo que era antes. Buen día. La Hada volvió a cerrar los ojos, recibiendo el suave toque de los labios de Apo, mientras se inclinaba para besarle la frente con ternura antes de apartarse y sonreírle. La Hada, aún insegura de cómo actuar, se sintió incómoda con la situación que se desarrollaba esa mañana y con la nueva etapa de su romance. ¿Qué ocurre? Apo, no me mires así, no te estaba mirando. Apo respondió con una sonrisa tierna al darse cuenta de que la Hada la había visto tomar sus gafas de la mesa de noche. Se las puso para ver mejor al despertar, y al ver esto, la Hada casi se esconde bajo la manta, mostrando solo sus ojos. Cierra los ojos. Se acabó, la Hada, ya no puedo ser tu pi. Apo, deja de burlarte de mí o me voy a enojar. Ayer estabas tan concentrada que olvidé decir algo importante. ¿Qué sucede? Eres muy hermosa. Muchas gracias por ver el video y por todos sus mensajes. Cuídense muchísimo. Bye bye. Y buen fin de semana. Cuídense mucho.